Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén tan emocionados como yo por el vídeo de hoy, porque tenemos una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, llena de giros inesperados y un personaje que francamente se robó el show. Hoy vamos a desgranar algo que pasó en un evento reciente, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y es que, como bien dice el título de este vídeo, Kerem no esperaba ver al manager de Anne de sorpresa en el evento. Y créanme, esa simple frase es solo la punta del iceberg de una situación mucho más interesante y compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo, de las relaciones públicas, de esos momentos que parecen sacados de una novela pero que en realidad ocurren en la vida real. Porque sí, el mundo de las celebridades tiene sus propios códigos, sus propias sorpresas, y hoy vamos a analizar una que ha dado mucho de qué hablar. Así que si les gusta estar al día de lo que sucede detrás de cámaras, de las reacciones que sorprenden y de las implicaciones que todo esto puede tener, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyarnos para seguir creando contenido que les encante. Ya somos una comunidad genial y queremos que sigan creciendo. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a desempacar esta sorpresa. Imaginen la escena, un evento glamoroso, lleno de estrellas, de flashes, de conversaciones susurradas y de esa energía palpable que solo se siente en este tipo de citas. Anne, una figura reconocida, estaba disfrutando de la noche e interactuando, sonriendo, como es habitual en ella. Y de repente un rostro conocido, pero en este contexto completamente inesperado, aparece en su radar. No hablo de otra celebridad, ni de un fan demasiado efusivo. Hablo del manager de Anne. Sí, lo han oído bien. El manager. Esa figura que suele operar tras bambalinas, que gestiona la agenda, los contratos, la imagen pública, la persona que por lo general tiene una relación profesional muy marcada con el artista, y que no es precisamente un invitado habitual en eventos sociales a menos que sea estrictamente necesario o parte de la estrategia. Y aquí es donde entra la sorpresa de Kerem. ¿Quién es Kerem en esta historia? Bueno, Kerem es alguien que por motivos que ahora vamos a explorar, estaba en ese evento y cuya reacción ante la presencia del manager de Anne fue, como mínimo, llamativa. Para entender la magnitud de esta sorpresa, debemos considerar el rol del manager. Los managers son los arquitectos detrás de la carrera de una celebridad. Son quienes negocian cada acuerdo, quienes deciden qué proyectos son convenientes, quienes protegen la reputación y, en esencia, quienes tienen un acceso privilegiado a la vida privada y profesional del artista. Por eso su aparición en un evento donde su cliente no está participando activamente en un acto oficial, o donde la presencia de él no está anunciada ni esperada, automáticamente levanta sospechas e interrogantes. ¿Qué hacía allí el manager? ¿Estaba allí por Anne? ¿O por alguna otra razón? ¿Tenía algo que ver con Kerem? Estas son las preguntas que inevitablemente surgen y que hacen que este evento sea tan intrigante. Kerem, al ver al manager, no pudo disimular su sorpresa. Y esa sorpresa, esa reacción genuina, es lo que nos da pie a especular y a analizar. Imaginen la expresión de Kerem. Un leve ceño fruncido, quizás un parpadeo rápido, una mirada que intenta descifrar la situación. No es una reacción de disgusto ni de enfado, sino de pura incredulidad. Como si hubiera visto algo que no cuadraba en el tablero de ajedrez de la noche. Ahora, para darle contexto a esto, necesitamos saber un poco más sobre la dinámica entre Anne, su manager y, por supuesto, Kerem. Si bien Anne es una figura pública, los detalles de su vida personal y profesional suelen manejarse con discreción. Sin embargo, los rumores y las especulaciones son pan de cada día en este ambiente. ¿Podría haber alguna tensión previa? ¿Algún desacuerdo reciente que hiciera impensable la presencia del manager en ese contexto? ¿O quizás la sorpresa de Kerem venía por otro lado? Podríamos estar ante varias posibilidades. Una de ellas es que la presencia del manager fuera completamente inesperada para todos, incluido Anne. A veces, los managers tienen información o compromisos que no comparten hasta el último momento. Quizás hubo una reunión de último minuto, una oportunidad de negocios que surgió y que requería su presencia inmediata. Y en ese caso, la sorpresa de Kerem sería simplemente por la naturaleza inusual de la aparición.
Otra posibilidad, quizás más intrigante, es que la presencia del manager estuviera directamente relacionada con Kerem. ¿Podría Kerem tener algún tipo de relación con Hande que no fuera pública? ¿Estaban en medio de negociaciones importantes que involucraban al manager? O quizás la sorpresa de Kerem se debía a que él mismo esperaba que el manager estuviera en otro lugar, o involucrado en otra cosa. La ausencia esperada de alguien en un lugar, y su aparición inesperada en otro, puede ser fuente de muchas conjeturas. Pensemos en la perspectiva de Kerem. Él está en el evento quizás disfrutando de la velada, o quizás evaluando la situación social, como lo hacen muchas personas en estos círculos. De repente ve al manager de Hande. Para él esa persona representa una parte de la vida profesional de Hande, un profesional con una agenda apretada y un rol muy específico. Verlo allí sin una razón aparente para Kerem, descoloca su percepción de la realidad del evento. Es como ver a un pez fuera del agua, o a un director de orquesta apareciendo en medio de una clase de ballet. No encaja. Y aquí es donde el vídeo se vuelve realmente interesante, porque nos invita a especular. ¿Por qué Kerem reaccionó así? ¿Qué significaba para él ver al manager de Hande en ese lugar y en ese momento? Si Kerem tiene algún tipo de interés, profesional o personal, en Hande, la presencia de su manager podría ser una señal de alerta. Podría indicar que hay algo más sucediendo de lo que parece. Quizás el manager está supervisando de cerca la interacción de Hande con ciertas personas, o quizás está evaluando la idoneidad de ciertas conexiones. Consideremos la figura del manager como un guardián de la imagen y de la carrera de Hande. Su presencia puede interpretarse como una señal de que se está prestando mucha atención a los movimientos de Hande y a las personas con las que interactúa. Si Kerem está intentando acercarse a Hande, ya sea para una colaboración, una amistad o algo más, la presencia del manager podría ser vista como un obstáculo o, al menos, como un factor a tener en cuenta. Ahora, también podríamos estar ante una simple coincidencia, aunque en el mundo de las celebridades, las coincidencias a menudo tienen un trasfondo. Quizás el manager estaba allí para reunirse con otra persona del evento que no era Hande, y Kerem, al verlos juntos, asumió erróneamente que la presencia del manager estaba directamente ligada a Hande en ese momento. Sin embargo, la intensidad de la sorpresa de Kerem, según lo descrito, sugiere que fue más que una simple observación casual. Fue un momento que lo detuvo, que lo hizo pensar. Analicemos las posibles implicaciones para Kerem. Si él tiene aspiraciones en la industria o si ya es una figura relevante, la aparición del manager de Hande podría obligarlo a recalibrar su estrategia. Podría significar que necesita obtener el visto bueno del manager, o que debe demostrar su valía de una manera que convenza a esta figura clave. En este sentido, el manager actúa como un portero, y su presencia en un evento informal puede ser una forma de evaluar quién intenta entrar. Por otro lado, si Kerem y Hande ya tienen una relación, la sorpresa podría indicar que la presencia del manager en ese evento era algo que ni siquiera Hande esperaba, lo que podría generar tensiones internas. O quizás Kerem esperaba que el manager estuviera en un lugar completamente diferente, involucrado en otro tipo de negocios, y su aparición en este evento le hizo cuestionarse la naturaleza de esos otros negocios o la verdadera agenda del manager. El título del vídeo es crucial aquí. Kerem no esperaba ver al manager de Hande sorpresa en el evento. La palabra sorpresa no se refiere a que el manager sea una sorpresa en sí mismo, sino que la aparición del manager fue una sorpresa para Kerem. Y esta sorpresa, como hemos visto, puede tener múltiples capas de significado. Es el efecto dominó de un encuentro inesperado. Podríamos estar ante una situación donde Kerem y Hande tienen un proyecto en común, y la presencia del manager es para evaluar el progreso o para resolver algún problema. O quizás Kerem está intentando proponerle a Hande un nuevo proyecto, y la presencia del manager es para asegurar que todo se maneje de manera profesional. En este escenario, la sorpresa de Kerem sería la de encontrarse con el juez en el momento menos esperado. Otro ángulo a considerar es el de las relaciones públicas. A veces, la presencia de un manager en un evento puede ser una señal deliberada. Podría ser una forma de mostrar el apoyo del manager a Hande, o de indicar que Hande está siendo cuidada y representada. Si Kerem tiene algún interés romántico o profesional en Hande, la presencia del manager podría ser interpretada como una advertencia sutil, o como un recordatorio de que Hande está bajo una protección profesional estricta. Y aquí es donde la narrativa se vuelve más densa. Imaginemos que Kerem es un joven talento emergente y Hande ya es una estrella consolidada.
La sorpresa de Kerem podría deberse a su propia inseguridad. Ver al manager de Ande, una figura poderosa en la industria, podría hacerle sentir la presión de impresionar, o de no cometer errores. Su sorpresa sería la de encontrarse frente a un árbitro importante en el juego. Pensemos también en la posibilidad de que el manager de Ande y Kerem se conozcan o tengan una historia previa. Quizás en el pasado hubo alguna interacción, positiva o negativa, que hace que su encuentro en este evento sea particularmente notable para Kerem. Si el manager tiene una reputación difícil, o si Kerem ha tenido alguna experiencia previa con él, la sorpresa podría tener un matiz de aprensión. La belleza de estas situaciones es que nos permiten imaginar escenarios, desarrollar teorías y, en última instancia, entender un poco mejor el complejo entramado de las relaciones en el mundo del entretenimiento. El hecho de que Kerem no esperara ver al manager de Ande en ese evento nos dice algo sobre las expectativas de Kerem, sobre su conocimiento del entorno, y sobre la percepción que tiene de los roles de cada uno en ese ecosistema. Si este vídeo es para un canal de noticias de entretenimiento, la clave está en generar intriga y discusión. ¿Qué significa esta sorpresa? ¿Es un indicio de algo más grande? ¿Podría afectar la carrera de Ande o las aspiraciones de Kerem? Estas son las preguntas que debemos dejar resonando en la mente de nuestros espectadores. Podríamos incluso especular sobre la reacción de Ande al ver la sorpresa de Kerem. ¿Se dio cuenta de la reacción de Kerem? ¿Intervino de alguna manera? ¿Intentó calmar la situación, o quizás la dejó que se desarrollara? Cada una de estas posibilidades añade capas a la narrativa. En resumen, la sorpresa de Kerem al ver al manager de Ande en el evento es mucho más que un simple detalle. Es un punto de inflexión que nos invita a cuestionar, a analizar y a imaginar. Nos habla de las dinámicas de poder, de las relaciones profesionales y personales, y de cómo un solo encuentro inesperado puede generar una cascada de interrogantes. Para concluir, hemos explorado las diferentes facetas de esta intrigante situación. Desde la simple observación de una presencia inesperada hasta las complejas implicaciones de las relaciones profesionales y personales en el mundo del espectáculo. La sorpresa de Kerem al ver al manager de Ande en el evento es un recordatorio de que en este ambiente, nada es lo que parece a simple vista, y que cada encuentro, por casual que sea, puede ser un indicador de algo más profundo. Hemos analizado el rol del manager, la posible perspectiva de Kerem y las diversas interpretaciones que se pueden dar a esta situación. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar esta historia. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón real de la sorpresa de Kerem? ¿Qué implicaciones creen que tiene esta situación? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.